Muy bien. Yo solo a título de introducción, luego ya los dejaré a ellos. Primero agradecerle que estén hoy aquí en Mérida. Creo que es un hecho absolutamente infrecuente y excepcional, lo cual le da todavía más valor, ¿no? Que en la España de las autonomías esto sigue siendo una excepción, es algo que nos debería de hacer recapacitar. Esto debería de ser mucho más normal, que cuando hay algo que vertebra un territorio, y el Camino de la Plata nos vertebra claramente a las 4 comunidades, tanto a Galicia como a Castilla y León, Andalucía y Extremadura, pues que se hayan proyectos comunes, ¿no?, alrededor de cosas compartidas, donde además hay mucho que compartir, porque hay una historia, unas tradiciones, una cultura, un patrimonio y una manera también de entender por encima de los partidos y de las ideas, de entender una pertenencia a una parte de nuestro país, a una parte de España que comparte todo lo que significa desde el norte hasta el sur el oeste, ¿no? Por eso os lo quiero agradecer, quiero que se lo trasladéis a vuestro presidente en mi nombre y muy contento de poder participar en este nuevo proyecto, ya digo, compartido, que permitirá pues que el año que viene, en el Xacobeo del año 21, pues todos podamos participar de manera más activa. Nosotros hemos empezado a tener los últimos ya amplios incrementos de personas, de peregrinos, pero nuestro deseo es que para el año que viene esto pueda incrementarse de manera notable y al mismo tiempo que pueda ser también pues el embrión pues de nuevos proyectos que podamos compartir unos y otros de cara a los próximos años, de una manera de entender España que no sea solo radial. Es verdad que todos los caminos conducen a la Puerta del Sol, pero también es bueno que conduzcan a la Plaza del Obradoiro o a Sevilla o a Valladolid o a Mérida, ¿no? Por eso agradecer una vez más vuestra presencia aquí y feliz de que este tipo de iniciativas, que tienen tanto que ver con la manera de entender España desde la periferia, juntándose la periferia entre ellos para dejar de ser periferia, es algo que realmente me agrada sobremanera y por eso lo recibo hoy con mucho afecto y cariño aquí en Mérida y le doy las gracias por su presencia. Muchas gracias a todos. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias. Gracias, presidente. Bueno, muy buenos días a todos. Me van a permitir intervenir primero saltándome un poco el protocolo, pero tengo esta tarde sesión de Cortes, control al Gobierno y tenemos que salir rápidos para Valladolid, para estar allí. En cualquier caso, agradecer al presidente Vara su amable invitación. Hemos charlado un poco sobre el proyecto, sobre la situación, tanto política como sanitaria en España, y creo que coincidimos en las palabras que ha dicho y que yo, de alguna manera, también voy a repetir aquí. Quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la hospitalidad de la Comunidad de Extremadura y, en especial, por supuesto, a su presidente y a todo el equipo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de Extremadura. Gracias, Nuria, por hacernos sentir como en casa. Ayer firmábamos un protocolo de colaboración entre las comunidades autónomas de la Vía de la Plata, con un objetivo muy claro: colaborar en la promoción del Camino de Santiago y, en especial, de la Vía de la Plata, realzando los valores propios de la ruta jacobea para conseguir un efecto multiplicador que ayude a conseguir un futuro mejor a nuestras comunidades autónomas. El único lenguaje que hablamos, todos los que estamos aquí presentes, es el de beneficiar a los ciudadanos. No hablamos de ideologías, no hablamos de posicionamiento político. El único lenguaje que hablamos, repito una vez más, es el de beneficiar a los ciudadanos de nuestras comunidades autónomas. Hoy presentamos el Camino de la Plata, que va a suponer un fuerte impulso promocional de esta vía, de esta ruta, como itinerario jacobeo de cara al próximo Año Santo 2021. Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia hemos decidido
unir nuestras fuerzas en favor de la difusión del valor de la Ruta Vía de la Plata. La cooperación de las comunidades autónomas es muy importante, importantísima en los procesos de valorización del patrimonio. Un trabajo coordinado entre 4 comunidades autónomas, cargado de ilusión, que no entiende de fronteras territoriales, que no entiende de colores políticos. Quizás es infrecuente, como ha dicho el presidente, pero desde luego para nosotros ya es una norma de actuación y así lo vamos a seguir haciendo. Pretendemos materializar estas vías de cooperación que nos lleven a un correcto desarrollo cultural, promocional y turístico de este itinerario cultural que ayudará a que la cultura y el turismo se consoliden y se afiancen como motores de desarrollo local y contribuyan al equilibrio territorial, a la creación de empresas y de puestos de trabajo de calidad en un entorno, en un contexto eminentemente rural. Sabemos los problemas que tenemos en la España interior. Ayer hablábamos del oeste, ¿no? De eso, yo decía que no era ni el lejano ni el salvaje oeste, sino que somos unas sociedades muy desarrolladas, muy avanzadas y con grandes proyectos de mejora de la vida de nuestros ciudadanos. El Camino de Santiago es un fenómeno cultural y turístico y en Castilla y León lo sabemos muy bien. Tenemos 12 vías jacobeas que atraviesan la comunidad y 3.800 kilómetros. La Vía de la Plata está declarada bien de interés cultural en Castilla y León y en este itinerario cultural y turístico se unen, por una parte, en Granja de Moreruela, Zamora, al Camino Mozárabe-Sanabrés, que discurre por Santa Marta de Tera, Puebla de Sanabria y Lubián, con entrada en la provincia de Orense por Portela de Canda, y en la Villa Leonesa de Astorga, al Camino Francés, primer itinerario cultural europeo y bien patrimonio mundial desde 1993, pasando por Ponferrada y Villafranca del Bierzo en su camino hacia Santiago. Muy cerca de allí podemos disfrutar de las Médulas, la mina de oro al aire libre más grande del Imperio Romano, otro de los múltiples bienes declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO que nos podemos encontrar en esta ruta. Sin lugar a dudas, la acción promocional que hoy se inicia bajo el lema El Camino de la Plata es una invitación a descubrir una ruta cargada de experiencias únicas a nuestro paso, no solo a nivel patrimonial, sino también desde el punto de vista paisajístico y medioambiental, degustando su gastronomía y sus vinos, conociendo sus pueblos tradicionales y cargados de historia o descubriendo fiestas y costumbres ancestrales. El Camino de la Plata es desde hoy una motivación añadida a disfrutar del Jacobeo 2021 desde el sur de España hasta el norte, atravesando 4 comunidades llenas de vida y con muchísimas ganas de recibir viajeros y turistas desde todos los rincones, tanto de nuestro país como a nivel internacional. Hoy abrimos las puertas de nuestras tierras, de nuestras comunidades, de nuestros pueblos, de nuestras casas y nos mostramos como somos. Una tierra segura, tranquila, llena de riquezas y nuevas oportunidades. Una tierra, una ruta, un camino listo para ser conocido y disfrutado, saboreando las mejores oportunidades que nos ofrece el turismo de interior. Desde Castilla y León apostamos por el Camino de la Plata dentro de nuestra estrategia promocional del conjunto de caminos a Santiago por Castilla y León, como recoge nuestro Plan Jacobeo 2021, que con más de 60 actuaciones articuladas en 10 programas pone el objetivo en la atención al camino y a los peregrinos como artífices principales dentro de la apuesta de nuestra comunidad por convertirse en un destino seguro y de calidad, un destino excelente. Quiero agradecer nuevamente a Andalucía, a Extremadura y a Galicia el trabajo realizado para llevar a cabo este gran proyecto en circunstancias anormales, con un COVID por delante, reuniones telemáticas, parece muchas veces que las cosas no se pueden hacer, pero creo que con la voluntad y con la actitud adecuada y la actitud sobre todo adecuada, me parece que hemos sido capaces de llevar a cabo este proyecto. Un proyecto que acaba de nacer y que está llamado a convertirse en un gran activo cultural y turístico de cara a la importante celebración del año que viene. Os esperamos a todos en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía y en Extremadura y esperamos de verdad que nos visitéis porque merece la pena. Muchísimas gracias a todos. Buena suerte para tu sesión de control, ¿no? Sí, os dejo aquí, me pierdo. Moi boas tardes, moi bons días, buenos días. Bueno, en primeiro lugar,
quiero agradecer desde Galicia pues, al Gobierno extremeño, a su presidente, a su consejera, Nuria, consejera de Cultura, Turismo y Deporte, su cordial y fantástica acogida. Y, por supuesto, a nuestros compañeros, a mis compañeros y amigos, consejeros de Andalucía y Castilla y León. Ayer firmamos un protocolo de colaboración que va mucho más allá de una simple declaración de intenciones y de una manifestación de buena voluntad entre 4 comunidades autónomas. Hemos dado un paso más pues, en un camino para avanzar en la cooperación efectiva, en la cooperación real, en la cooperación que tiene sentido entre 4 comunidades autónomas que pretendemos y trabajamos en común para poner en valor un proyecto significativo para todos, como es el Camino de Santiago a su paso por la Vía de la Plata. No es un proyecto simplemente simbólico, que lo es y mucho, sino que también tiene ya acciones prácticas. Nos hemos reunido, es la segunda reunión física que tenemos, la primera ha sido en Santiago de Compostela hace aproximadamente medio año. En la situación sanitaria que hemos tenido, pues nos hemos encontrado telemáticamente a través del mundo virtual en varias ocasiones y hoy, felizmente, nos encontramos en la capital de Extremadura para presentar ya un proyecto concreto que es fruto de la colaboración leal y sincera entre las 4 comunidades autónomas. Hoy vamos a presentar una herramienta de promoción, una página web y una serie de carácter audiovisual que quiere convertir y va a convertir en protagonistas pues, a las personas del camino. Es una promoción que lo que pretende básicamente es generar expectativa sobre la Vía de la Plata, sobre el Camino de Santiago a través de la Vía de la Plata que, partiendo desde Sevilla, punto de origen, llega a Santiago de Compostela, atravesando 4 comunidades autónomas, vertebrando la zona oeste de España y generando pues, un itinerario que entendemos es muy importante, es fundamental para conocer España y para conocernos también a nosotros mismos. El Camino de Santiago es una ruta de una enorme riqueza histórica, cultural, espiritual, turística, pero es también una fuente de empleo y de creación de riqueza y bienestar en muchísimas familias que fundamentalmente en los términos municipales, en los territorios rurales por donde transcurre, genera dinámicas muy positivas de desarrollo y fijando población al territorio. Sin duda es un vector tremendamente efectivo para vencer y para hacer frente a uno de los grandes retos que tenemos como sociedad, que es la despoblación. Tenemos un enorme patrimonio cultural, un enorme patrimonio natural, una enorme riqueza etnográfica. Tenemos una ruta milenaria, histórica, llena de múltiples atractivos y con un valor espiritual muy fuerte. Y tenemos que convertir todos estos recursos en un producto con potencia y con capacidad para generar, pues primero, orgullo en las personas que vivimos en su entorno y segundo, convertirlo en un motor de empleo, en un motor de riqueza y, en definitiva, pues un elemento de desarrollo económico. Y esto se puede hacer. Al final, tenemos que partir primero de una unión de voluntades políticas y personales. Lo hemos conseguido, pero queremos que esto vaya más allá y trascienda a estas 4 personas que tenemos un fantástico entendimiento. Y por ello es necesario e importante crear un marco de trabajo estable que posibilite de modo constante potenciar la Vía de la Plata como una ruta cultural, histórica, el Camino de Santiago por la Vía de la Plata como una ruta cultural, histórica, de primerísimo nivel, con una enorme capacidad de crecimiento y de desarrollo, pero que también sirva como un elemento que genere un gran potencial a nivel del camino y posibilite desenvolver una serie de productos y de acciones de promoción turística que sirvan para dinamizar nuestros territorios. Lo hemos hecho, estamos dando, como se hace el camino,
paso a paso, pero con firmeza y con solidez. Y realmente para mí ha sido pues una sorpresa y es también un orgullo haberme encontrado en este camino de Santiago por la Vía de la Plata a personas tan implicadas, tan sólidas política y personalmente, como los compañeros y compañeras, ya amigos, consejeras y consejeros de Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Estoy seguro pues, que el cariño y el respeto que nos tenemos es mutuo y estoy seguro que tenemos un buen camino por delante, sobre todo pensando que en el año 21, de modo ya inmediato, vamos a celebrar en toda España, en toda Europa, pues el Xacobeo, el Año Santo 21, que suele ser y es un punto de inflexión y un punto de potenciación turística y cultural de primerísimo nivel. Tenemos una oportunidad para recuperarnos, para reactivar la vida económica, la vida cultural y también las emociones humanas después de esta situación tan dura en la cual estamos viviendo, y lo vamos a hacer como sabemos hacerlo, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucha planificación y siempre teniendo presente que estamos en un contexto donde, primero, tenemos que manifestar y cuidar nuestra salud, ser prudentes, mantenernos seguros y, a partir de ahí, pues vivir, convivir y sacar adelante proyectos de gran interés como este. Con lo cual, un enorme agradecimiento a todos por parte de Galicia, a vosotras, a vuestros equipos que también forman, por supuesto, también al equipo gallego, que también forman un buen equipo de trabajo, y creo que es un mensaje que deberíamos potenciar. Es mucho más importante sumar que restar, es mucho más importante converger que diverger y es mucho más importante convivir y apostar en positivo que diverger. Con lo cual, muchas gracias y le cedo la palabra gustosamente a Patricia de Andalucía. Muchas gracias, Román. Perdón. Bueno, muy buenas tardes ya a todos. Quisiera agradecer, en primer lugar, la extraordinaria acogida del presidente de la Comunidad de Extremadura, ese caluroso recibimiento, esa recepción que hemos tenido con él y luego, posteriormente, pues el respaldo que también le ha dado a este proyecto que venimos trabajando desde hace ya varios meses las 4 comunidades autónomas. Para nosotros es un placer estar aquí. Querida Nuria, consejera de Cultura de aquí de Extremadura, magnífica anfitriona. Te agradecemos a ti, a todo tu equipo, el cariño con el que has preparado estas jornadas de trabajo y, desde luego, es un placer estar contigo, las vivencias y todo lo que hemos trabajado, las jornadas tan intensas que hemos tenido de ayer a hoy. Muchísimas gracias. Además, la suerte de hacerlo en un entorno patrimonial y cultural tan excepcional como en la Comunidad de Extremadura. Ayer en Cáceres, maravilloso, hoy en Mérida. Así que muchísimas gracias de corazón. Nosotros partimos de la base de la importancia de nuestro patrimonio artístico, no solo en nuestras comunidades, sino en todo nuestro país, en España, de nuestra cultura, del talento, del gran talento que hay en España, en nuestras comunidades, en todas las disciplinas artísticas y, como digo, en el patrimonio. Somos conscientes de que tanto la cultura como el patrimonio en nuestro país son un bien absolutamente esencial. Son nuestros mejores embajadores y nuestra mejor marca, no solo en nuestras comunidades autónomas, sino en nuestro país, con respecto al resto del mundo. Son muy pocos los países, por no decir casi ninguno, que tiene la riqueza patrimonial y el talento cultural en todas las disciplinas que tiene nuestro país y que gran botón de muestra lo tenemos también en nuestras 4 comunidades.
Por tanto, yo creo que como mejor podemos definir lo que significa este proyecto, este impulso de la Vía de la Plata de cara al Xacobeo del año 21, es precisamente basándolo en esos tres pilares importantes que tiene la cultura y el patrimonio como bien esencial. La cultura es el mejor elemento de transformación social, de integración y de búsqueda de espacios de convivencia que solo se pueden alcanzar a través de la cultura, que llega allá donde la política jamás podrá llegar. La cultura, además, es el alimento del alma, sube nuestra autoestima, nos alegra nuestro día a día, nos incentiva nuestro desarrollo personal. Y buena muestra de ello lo hemos tenido en el confinamiento. Si no hubiéramos tenido una buena película, una buena canción, un buen libro, pues probablemente nos hubiéramos vuelto todos locos. Por tanto, un segundo papel importante de nuestra cultura, de nuestro patrimonio. Y, por supuesto, y en tercer lugar, la cultura y el patrimonio en nuestras comunidades y en España se constituye en uno de los grandes pilares de riqueza de nuestro país, ligado inmediatamente a ese número de turistas que nos visitan cada año para ver, como digo, nuestro extraordinario patrimonio. Por tanto, será imposible salir de la crisis económica y social que tenemos como consecuencia de la crisis sanitaria sin reactivar nuestra cultura y nuestro patrimonio. Y si metiéramos esos tres ingredientes en un tarro, que son las tres funciones de nuestra cultura y nuestro patrimonio, pues de ahí saldría este magnífico proyecto vertebrador de integración, de comunicación, de desarrollo, de prosperidad, de riqueza y de empleo, de norte a sur y de sur a norte, que vertebra nuestro país a través de la Vía de la Plata. Por tanto, yo creo que este gran proyecto entre estas comunidades hermanas, además de suponer un proyecto precioso para nuestro país, tiene vocación de permanencia. Es nuestra obligación. La Vía de la Plata es una vía que no hemos descubierto nosotros. Ha vertebrado siempre nuestro país, de norte a sur y de sur a norte, desde hace muchísimos años. Es una ruta milenaria. Por tanto, tenemos la responsabilidad de eso que hemos heredado, mantenerlo, impulsarlo y pasarlo a las siguientes generaciones en perfecto estado. Por tanto, es una gran responsabilidad que no ha podido venir, además, en el mejor momento de reactivación económica y social en nuestro país y que vamos a llevar a cabo. Y que vamos a llevar a cabo, además, como digo, con mucha profesionalidad, porque creemos en este proyecto y porque, además, este proyecto se ha generado en la solidez de un gran equipo humano, encabezado por nuestra consejera de Extremadura, nuestro consejero de Galicia, nuestro consejero de Castilla y León y, por supuesto, yo en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Un gran equipo humano y un gran equipo de personas que han puesto por encima de todo el interés de nuestras comunidades, de nuestros ciudadanos y, por supuesto, el interés general de nuestro país. Por tanto, hoy damos un gran paso con esta campaña de promoción de cara al Xacobeo, que sin duda nos va a dar muchísimas alegrías en los próximos meses camino a Santiago. Muchísimas gracias a todos. Es un placer trabajar con estos grandes compañeros, con estos maravillosos consejeros y con todos sus equipos. Y para mí quiero que sepan que está siendo uno de los proyectos más ilusionantes que estamos llevando a cabo desde Andalucía en el año y medio que llevo, al menos yo, como consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de Andalucía. Muchísimas gracias a todos.
Bueno, pues buenos días. Me toca cerrar el turno de intervenciones, pero no quiero hacerlo, no quiero dejar pasar y reiterar el agradecimiento a las 4 comunidades autónomas. Parece que nos estamos repitiendo y repitiendo, pero de verdad que, como ha dicho el presidente, es infrecuente que 4 comunidades autónomas, además de distintos signos políticos, nos hayamos puesto de acuerdo y hayamos visto que realmente, unidos por la cultura, lo que importa es la ciudadanía en tiempos donde, como decíamos ayer, todo el país está pidiendo unidad, está pidiendo colaboración, está pidiendo que nos entendamos los políticos, que colaboremos, que cooperemos. Pues creo que este es un proyecto que da buen ejemplo de la colaboración y de la cooperación entre estas 4 comunidades autónomas. Hoy presentamos el primer proyecto conjunto entre Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia, el Camino de la Plata, una ruta para detenerse. Un paso más en la cooperación, como decía, entre las 4 comunidades autónomas. Extremadura ofrece a los peregrinos una pureza y riqueza medioambiental, dehesas, ríos y sierras, un gran valor patrimonial, pasando por 2 ciudades patrimonio de la humanidad y una variada gastronomía. Es la primera vez que una iniciativa de promoción cultural, turística y de peregrinaje está impulsada y respaldada por 4 comunidades autónomas. El proyecto Camino de la Plata muestra el lado más personal, más humano y más real de cada municipio de la ruta de la Vía de la Plata, abriendo las puertas a una forma diferente de hacer el Camino de Santiago, una ruta para detenerse. Uno de los ejes centrales del proyecto es un plan de participación ciudadana, donde los centinelas del camino, prescriptores, embajadores y ciudadanos, orgullosos de su entorno, proporcionan una visión honesta y cercana de todo lo que ofrecen sus territorios. La web del proyecto servirá como eje central de la comunicación y pretende convertirse en la referencia de los peregrinos interesados en hacer el Camino de Santiago a través de esta ruta, así como para atraer a curiosos veteranos del camino hacia la ruta de la Vía de la Plata. Será una plataforma viva y dinámica, donde los peregrinos podrán conocer, aprender y descubrir los entresijos de los maravillosos municipios que componen esta senda, las historias reales de los lugareños de la zona que dan vida a sus rincones, la idiosincrasia de sus gentes y los tesoros ocultos que solo conocen los que ya han hecho el camino. Toma la palabra ahora Valentín Escribano, coordinador del proyecto El Camino de la Plata, que explicará los detalles del mismo. ¿Nos sentamos ahí en el escaloncito este? Aquí para... Muchas gracias, consejera Nuria. Normalmente cuando voy a eventos y actos, siempre pues finaliza el presidente o el director general, y ahora pues me dais la palabra en el último lugar, y es cierto que me siento súper afortunado. Digo, qué importante. Mira, aquí hay como 4 mensajes que son claves en la explicación de este proyecto. Pero antes de hablar de los mensajes, quiero agradecer a las 4 comunidades, a los 2 consejeros de Galicia, Castilla y León, y a las 2 consejeras de Extremadura y Andalucía, por hacerme sentirme un hombre afortunado, y seguramente algunos de vosotros, muchas personas, sentirán envidia de esta posición en la que ahora estoy. Pero en segundo lugar, quiero dar mi admiración hacia los medios de comunicación, hacia vosotros medios de comunicación, porque sin vuestro trabajo es imposible que las mejores ideas y los mejores proyectos tengan recorrido. Muchos grandes proyectos no tienen recorrido porque vosotros a lo mejor no habéis hecho eco o no habéis podido ser protagonistas. Y entiendo que este proyecto, más allá de que acabe siendo una noticia mañana, es un proyecto en el que vosotros, medios de comunicación, tenéis una gran labor. Porque no es un proyecto político, ni de administración, ni siquiera de agencia de publicidad. Este es un proyecto de cohesión, de administración pública con ciudadanía.
Y aquí hemos estado hablando de lo bonito que ha sido la noticia de que 4 consejerías y 4 comunidades se pongan de acuerdo, pero también muy bonito es que la vinculación con la ciudadanía para que este proyecto sea viable, un proyecto de ciudadanía para la ciudadanía. Y con esta noticia, y nosotros cuando recibimos ahí el primer encargo, hace muy poco tiempo, impulsar el Camino de Santiago a través de la Vía de la Plata, nos pusimos en marcha pues de la mejor manera posible. Los que amamos la Vía de la Plata y nuestro territorio, con también los que amamos el Camino de Santiago. Y no es un proyecto de un creativo, sino que aquí están las asociaciones de amigos del Camino, asociaciones de amigos del Camino de la Vía de la Plata, de Sevilla, de Orense, y después, de una manera muy especial, y lo digo a los consejeros, a Román, a Nuria y a Patricia, personas con nombres propios en vuestros equipos que han tenido un compromiso brutal para que este proyecto en muy poco tiempo salga. Personas como, algún nombre se me olvidará, pero sin duda Pepe, Ana, María José, el equipo de Chacobeo, Cecilia, Merelles, Pablo, Javier, Loreto, Gustavo. Ha sido un compromiso tan tremendo el que ha tenido vuestros equipos que por esa razón es la única manera en que en tan poco tiempo ya tengamos en marcha esto. Veréis, nos sentamos y decimos, ¿qué hacemos? Uno, impulsar el Camino de Santiago a través de la Vía de Plata, hacer atractivo el Camino de Santiago a través de la Vía de Plata y enriquecer los territorios por los que pasa el Camino de Santiago. No teníamos identificado una marca que nos situara como un camino excepcional. Hoy en día hay mucha gente que está haciendo el camino portugués, mucha gente hace el camino antiguo, el camino Sanabrés, el camino francés, pero el Camino de Santiago a través de la Vía de la Plata no tenía una marca propia. Es cierto que existía la marca Vía de la Plata y nosotros al final, después de mucho trabajar, llegamos a la conclusión de que había un nombre que no estaba elegido, que podía ser muy propicio para esto, que es el Camino de la Plata. A partir de ahí, pues nosotros empezamos a trabajar sobre una identidad y aparece esta identidad que bien nos puede recordar a la Concha de Santiago, a la Vera, pero también es una flecha y también son 4 estelas o 4 lágrimas que son las 4 comunidades por las que pasa el camino. Nosotros identificábamos que era una buena oportunidad el poder sacar esta identidad vinculada también a los colores del Camino de Santiago. En segundo lugar, dijimos, necesitamos un gran contenedor. El gran contenedor es una web, y una web que te permita a ti encontrarte por todo lo que vas a conocer a través del Camino de Santiago por la Vía de la Plata. Y aparece, que a partir de hoy la podéis ver, que es las 3 W, elcaminodelaplata.com. Y ahí tenéis todos los municipios por donde pasa la Vía de la Plata. Ahí tenéis un mapa para ver todo el recorrido de la Vía de la Plata. Ahí tenéis muchos detalles de todos los municipios, del dónde comer, del dónde dormir, que te vas a encontrar. Pero la realidad es que es una web viva, y al ser una web viva se tiene que ir llenando de contenidos, porque al final, si queremos hacer esto atractivo, necesitamos generar mucho contenido durante un tiempo determinado que vaya generando impacto principalmente en redes sociales. ¿De dónde sacamos contenidos? Pues contenidos lo podemos sacar, como lo hemos sacado hasta ahora, de todo el compromiso de las comunidades, pero ahí identificamos la oportunidad de crear una red de centinelas del camino. Centinelas del camino que tienen 2 caracteres. Por un lado, caracteres de paisanos, colonos, personas que están implicadas en impulsar y en promocionar sus territorios. Y ahí tenemos, fijaros, desde Sevilla hasta Santiago, más de 100 municipios donde hay 1 o 2 o 3 activistas que tienen una capacidad de comprometerse con el proyecto. Mirad, si nosotros conseguimos tener en torno a 70, 80 o 90 personas comprometidas y conectadas entre ellos se generan una sinergia de emociones muy poderosas. Esto es 100% participación ciudadana. No es utilizar la ciudadanía, sino es vincular a la ciudadanía en un proyecto en el que se sientan parte. El hecho de sentirse parte hace que las riquezas aparezcan mucho más. Nosotros identificamos el concepto de los tesoros de la plata, pues ahí sacamos el concepto de la joya de la plata. La realidad es que hoy por hoy podemos ir a muchas enciclopedias y podemos ir a muchos libros, pero el presente
lo queremos construir a través de los testimonios de los paisanos, colonos y habitantes de las localidades, y también nosotros, a través de la necesidad de generar contenido, hemos creado el inicio de una webserie de la que ha hablado el consejero Román, donde ahora mismo tenemos un fotógrafo, periodista y peregrino que se llama Sergio Flores, y que igual podemos estar hasta conectarnos con él, no nos conectamos con él. Pero está ahora mismo en Itálica, consejera de Andalucía, en Itálica, pues porque ahí hay mucho que descubrir en el presente actual, ¿no? Y él empieza su ruta y acabará en Santiago con vosotros y con vosotras. La Joya de la Plata nos va a permitir tener documentación presente, gráfica, tanto fotografía como audiovisual, y a través de la fotografía y el audiovisual crear historias. ¿Con el fin de qué? Con el fin de hacer muchas historias emocionales y atractivas que lleguen a muchos lugares. Identificamos una oportunidad, o invertimos, que no es un proyecto de dinero, sino un proyecto de emociones, o invertimos en redes sociales y en publicidad, o nos aprovechamos de muchas personas vinculadas y conectadas entre sí para que sean nuestros grandes altavoces. Por eso el Camino de la Plata, este dibujo también es un altavoz, Cecilia, que eso no lo habíamos identificado, un altavoz que haga más fuerte la voz de todo lo que luce a través del Camino de la Plata. Con lo cual, utilizar a los centinelas no solamente como creadores de contenido, sino también para ser los grandes altavoces. Tenemos un ejemplo brutal en Galicia de cómo muchos territorios se han repoblado, se ha fijado la población en el territorio, se han creado muchos proyectos y muchas empresas. Hoy por hoy tenemos la oportunidad de que en otros muchos sitios, ya no de Galicia, aunque también en Galicia, otros sitios, en Andalucía, Extremadura y Castilla y León, para también tener un montón de oportunidades nuevas a través del Camino de la Plata. No solamente para hacer el mejor viaje posible al peregrino, sino también hacer que muchos paisanos pues, quieran seguir disfrutando del territorio, incluso atraer población para querer estar en los mejores sitios de España para vivir. Con lo cual, centinelas que sean los grandes prescriptores y los grandes anfitriones. La web, que es elcaminodelaplata.com, que es el gran contenedor vivo, que poco a poco irá creciendo en aplicaciones, pero hoy por hoy tenemos un producto mínimo viable que hemos podido sacar en muy poco tiempo gracias a vosotros. Tenemos los centinelas, a los cuales los vamos a cuidar para que sigan sintiéndose comprometidos, entre lo que están los centinelas paisanos, pero también tenemos grandes protagonistas de nuestras comunidades. Y de cada una de ellas vamos a tener prescriptores enamorados de la comunidad y comprometidos 100% con cada comunidad. Hoy por hoy, en Extremadura, Jordi, tenemos un paisano que conoceréis que nos manda un mensaje. Hola a todos, navegantes, peregrinos. Somos una vez Calderón, como nuestro niño que invitaros a este año y la primera de Santiago, lo hagáis por la Ruta de la Plata. Una ruta que lleva siendo pues, la vértebra norte-sur desde hace muchos años, desde época de los romanos, y que merece la pena visitar. Extremadura nos ofrece pues, un patrimonio increíble, una riqueza medioambiental, un turismo interior que quizá pues, sea incluso más importante en estas épocas del pueblo que hemos pasado. Así que os invito a que descubráis pues, esos nuevos paisajes, esas nuevas ciudades, sus gentes, esas nuevas ciudades que son además pues, patrimonio de la humanidad, ¿no? Como puede ser Mérida o Cáceres, pero que al final lo más importante es que nos llevan a un mismo destino y es llegar a Santiago de Compostela. Así que os animo a hacer esta Ruta de la Plata por Extremadura. Un abrazo y que tengáis un buen camino. Nos vemos en Santiago. Vale, pues José Manuel Calderón. Por eso, y concluyo, os podéis imaginar lo afortunado que soy por ser un engranaje más de esta oportunidad de ser un ciudadano que va creciendo en red para hacer que este proyecto pues, sea un proyecto duradero. A nosotros nos encargaron que tenemos 6 meses por delante porque viene el Chacobeo 21, pero yo creo que este proyecto, en la medida en la que tenga muchos años de vida, también será muchos años de salud para Andalucía, Extremadura, Castilla y León y Galicia. Gracias por haber contado con nosotros y vamos a estar trabajando y siguiendo dándole vida al Camino de la Plata. Gracias.
Muchas gracias, Valentín. Consejeras, consejeros, damos paso al turno de preguntas de los medios de comunicación. ¿Alguna pregunta? Pues muchas gracias.